visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su Radio Costa Rica y todas sus plataformas en su programa Seguridad Nacional. Gracias, segundo programa ya aquí en nuestra nueva casa en Radio Costa Rica. Gracias aquí a nuestro amigo Andy Torres en Controles, que hace posible toda esta magia que vemos en nuestro programa Seguridad Nacional y también en Radio Costa Rica. Bueno, la semana como ha estado últimamente, lógicamente está muy convulsa en temas de seguridad. Por eso el espacio, Seguridad Nacional, queremos abordar diferentes temas referente a la inseguridad que está viviendo el país y lógicamente nos interesamos mucho por las estrategias que puede estar planteando el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Judicial para contrarrestar esta ola de violencia que está viviendo lamentablemente en nuestro país por culpa del narcotráfico y todo lo que tiene que ver con esos delitos conexos que se propician de esta actividad delincuencial. Así que tenemos un día más de programa. No sin antes comentarles que estamos haciendo todo lo posible para poder hacer un contacto con el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, para abordar un poco el tema referente a los flujos migratorios. Hace unos días, hace unas semanas, vimos cómo se dio un conflicto entre las fuerzas de los oficiales de la fuerza pública. Ahí también está la Policía de Fronteras, lógicamente, también hay personas de migración que están atendiendo la situación en estos albergues, en estos centros que se han acondicionado para tener a estas personas inmigrantes. Pero bueno, se han dado conflictos, la ciudadanía también está muy molesta, todas las personas que son de allá, de la zona de Paso Canoas, han estado un poco molestas porque es grandísima la cantidad de gente, es muchísimo las personas que están llegando día a día a estas localidades. Recordemos que al 23 de septiembre se hablaba más de 390,000 migrantes que han pasado por esta zona. Algunos llegan y si tienen el dinero pueden viajar en autobuses hasta la frontera, allá Tablillas, allá por los Chiles, ahí es donde está el otro puesto donde los dejan los buses y ya ahí ellos toman otro mecanismo para avanzar. Así que queremos hablar un poco sobre ese tema referente a los flujos migratorios. ¿Qué está haciendo el gobierno? Esto es un tema de seguridad nacional, una problemática que se agrava. Vimos esos conflictos y también la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se está ejecutando? ¿Qué procedimientos se están dando? ¿Hay ayuda internacional, organizaciones no gubernamentales o otro tipo de organización también dando fondos? Inclusive se habla de solicitud de emergencia nacional para poder tratar este tema tan complicado que son los flujos migratorios y que van de la mano, lógicamente, con todos los temas de derechos humanos. Así que queremos hacer contacto con don Mario Zamora, que estuvo por esta zona la zona del Darién y también allá, lógicamente, por la zona de Paso Canoas, para ver qué fue realmente lo que pudieron trabajar en este intercambio que se hicieron con fuerzas de seguridad también de Panamá. Esto es un
problema que trasciende fronteras, por eso es un tema de seguridad nacional. Antes de poder contactar a don Mario Zamora, que me dice Andy que ya tenemos a don Mario, vamos a empezar de una vez a trabajar con el tema y más adelante vamos a ver algunos temas legislativos. Don Mario, un gusto tenerlo en el programa Seguridad Nacional y saludarle aunque sea a la distancia. Parece que no me escucha Andy, don Mario. Vamos a ver si hay algún error, ya lo está corrigiendo nuestro amigo en cabina, para conversar con don Mario Zamora, sobre el tema que nos compete, que es el tema de estos flujos migratorios. Vamos a ver si ya tenemos el audio. Perfecto. ¿Qué tal? Un gusto oírles. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, don Mario? Un saludo a la distancia. A sus órdenes, igualmente a ustedes. Don Mario, para todos los ciudadanos es preocupante, ¿verdad? El tema de los flujos migratorios es un tema que se considera un tema de seguridad nacional, trasciende nuestras fronteras. Y hace poco usted y su persona, también el señor presidente, tuvieron la oportunidad de andar por esa zona. ¿Qué se encontró usted en esa zona? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes? Mire, lo primero, es la segunda vez que me toca estar en recorrido en el tapón del Darién. La primera vez lo hice en compañía de los colegas del Senafrón, que es la Policía de Fronteras de Panamá, en compañía del ministro Pino, que es mi homólogo en materia de seguridad en aquel país. Bueno, pudimos hacer un recorrido desde el inicio del tapón del Darién en la parte panameña. Debo decir que el tapón empieza la parte montañosa del lado colombiano, en donde no existe presencia policial ni militar. Es decir, es un terreno abierto, sin ninguna presencia de autoridades policiales o militares colombianas, y lo único que hay de ese lado de la frontera es la gobernanza que ejercen los grupos criminales del cartel del Golfo de Urabá, territorio colombiano, en donde obtienen beneficios por más de 75 millones de dólares, que es la cuota que tienen que pagar las personas para iniciar esos recorridos a través del tapón del Darién, que es el tapón de la muerte, ¿verdad? Es territorio de muerte, no solo mueren constantemente seres humanos a través de ese trayecto, es un trayecto montañoso, de montañas muy empinadas, en donde se tiene que caminar a la ladera de los ríos que en estos tiempos, como todas las personas en Costa Rica conocen y comprenden, tienen cabezas de agua de manera súbita e inmediata, que van arrastrando decenas de personas cada vez que una cabeza de agua de estas se viene desde montaña alta y impacta justamente sobre los caminantes a lo largo de estos ríos. Es un trayecto que también tiene presencia de grupos criminales que constantemente asaltan, violan y roban a las personas y en muchos casos simplemente las matan por placer. Es parte, digamos, de la fenomenología criminal que se da en esa parte del mundo. Posteriormente, las personas que transcurren por estos ríos llegan hasta las comarcas indígenas y de ahí inician un trayecto por canoa que los llevan al primer punto en Lajas. Es un escenario de contención que tiene, es el primer puesto de contención que tiene el gobierno panameño. Ahí las personas se les da asistencia humanitaria, asistencia sanitaria. Posteriormente son llevados en autobuses a la frontera ya con Costa Rica y de ahí pasan en un flujo directo humanitario con los estándares de Naciones Unidas en territorio costarricense y aquí también reciben asistencia médica, sobre todo las personas que vienen en condición de vulnerabilidad son especialmente atendidos, etcétera, etcétera. Pero me regreso a la explicación. En esta zona del tapón del Darién es una selva que ha recibido el impacto de casi 9.000 toneladas de basura, una afectación desde el punto de vista eh, pues medioambiental importante. También hay escenarios de atención de gente también, hay virus, bacterias
que personas que viven en el mundo urbano son especialmente sensibles y por lo tanto el desarrollo de enfermedades de las personas que transitan por ese tipo de selva. Entonces, pues quisiera darle esas impresiones, un escenario de muerte terrorífico y no desearíamos que ningún ser humano sea expuesto a él. Don Mario, en su posición como el máximo jerarca en temas de seguridad y llegar y ver todo ese tipo de variedad delincuencial que se genera en la zona, ¿verdad? Inclusive podemos estar hablando de trata de personas, todos estos delitos sexuales inclusive. Claro. Es complicado, bueno, y estar en sus zapatos es bastante difícil porque llegar a atacar un problema tan amplio y con lo difícil, con los recursos, con la zona geográfica, zonas montañosas, bueno, elaborar una estrategia es complicado. Pues mire, la hemos elaborado, justamente la tenemos en práctica, eso nos ha permitido tener un intercambio con las autoridades panameñas. Recuerde que en algún momento de mi vida yo fui director de migración Claro. del año 2006 al 2010. Eso me da algún nivel de entendimiento de Ujú. cómo se administran estos flujos migratorios e inmediatamente pusimos en práctica un desarrollo secuencial de trabajo. Entonces, estas personas, después de que salen del tapón del Darién y entran en zona controlada por las autoridades panameñas, una vez que tienen las condiciones físicas que les permite proseguir el viaje, inician una trayectoria en autobús que diseñamos de manera conjunta las autoridades panameñas y costarricenses. Esto los hace llegar al Catén, que es la zona a 11 kilómetros de Paso Canoas, dentro del territorio costarricense. De ahí las personas prosiguen ruta hasta Tablillas. Y en el Catén son exactamente personas que pueden justamente recibir atención médica, comida y sobre todo los más vulnerables recibir atención. Con el tema de qué tipo de registro, podríamos preguntar, hace la policía de migración, la policía de fronteras también, inclusive, de las personas que están llegando. Pues mire, hacemos controles con lo que es todo el escenario de Interpol. Esto nos permite justamente poder tener dentro de este espacio de trabajo en el. Bueno, tenemos problemas, me dice don Andy Torres, tenemos problemas de comunicación con, perdón, perdón, con don Mario Zamora, que nos está explicando, bueno, cuáles fueron sus primeras impresiones, perdón, al llegar a la zona del Darién. Vamos a hacer un pequeño corte, no se despegue de la transmisión para reanudar ese contacto que tenemos con don Mario Zamora para hablar sobre estos flujos migratorios y cómo se consideran temas de seguridad nacional. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Volvemos a su espacio Seguridad Nacional. Nos acompaña don Mario Zamora y estamos hablando sobre los flujos migratorios y cuáles son las estrategias que está utilizando el gobierno para poder solventar la problemática de estos flujos, de estas personas inmigrantes. Don Mario, hablábamos de cuáles son los controles o cuál es el registro que se hace para las personas inmigrantes. Sí, mire, les comentaba que tenemos un registro en línea con Interpol, hacemos de acuerdo a la documentación de las personas y además que muchos vienen desde el punto de vista de Panamá ya con un
análisis biométrico. Entonces, parte de la buena ayuda que tenemos con los panameños es que también ellos los filtran de manera previa a que estas personas ingresen a Costa Rica. Entonces, esto nos permite mejorar nuestra capacidad de inspección sobre estas personas. Aún así, siempre se les aplican los filtros de Interpol, los filtros previos que tiene nuestro país, y con otras autoridades amigas también hacemos otro tipo de filtración de la información de estas personas, y con base en eso es que impedimos el paso de aquellos que representen riesgo para la seguridad de nuestro país. Don Mario, este se visualiza como un tema de larga data, o sea, no es algo que va a terminar pronto. ¿Cómo podemos proyectar qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Hay apoyo realmente internacional o definitivamente la declaratoria de emergencia es necesaria? Mire, cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, lo primero es entender cómo surgen para poderlos controlar de la mejor manera. Y yo le quiero comentar que justamente cuando fui director de migración en el año 2006-2010, es cuando este fenómeno apareció por primera vez. En aquel momento le llamábamos o se denominaba eh, flujos de personas extracontinentales, porque eran esencialmente ciudadanos africanos, Níger, Tanzania, otros países, Ghana, Kenia, los que venían en estos flujos migratorios. Cuando empezamos a estudiar a qué obedecía esa composición de personas que estaban llegando por tierra, caminando en dirección esencialmente hacia Estados Unidos, pues nos percatamos que la política migratoria que adoptó Brasil tuvo un gran impacto en la generación de estos flujos. Brasil le quitó la visa a todos los países africanos y esto generó una alta migración de países africanos que migraban a Brasil. Algunas de estas personas se quedaban en Brasil, pero otros seguían su trayecto por tierra en dirección hacia los Estados Unidos. Luego se le agregó a este flujo, con el paso del tiempo, ciudadanos haitianos, una vez que hubo el terremoto de Haití, y empezaron a generarse problemas de orden social y económico en esa nación caribeña, pues inmediatamente se empezaron a incorporar flujos de haitianos en este proceso. Más recientemente empezaron luego a llegar distintas nacionalidades de países árabes y asiáticos, muchos de ellos en guerras internas o guerras abiertas, sirios, personas de Pakistán, Afganistán, Mongolia también, que no estaba en guerra, pero también se empieza a dar flujos y desplazamiento de personas del Asia Central. Y como corolario, en los últimos años, la gran expulsión que está viviendo Venezuela de sus habitantes, donde hay más de 7 millones de personas que han tenido que abandonar ese país, pues muchas de ellas son las que están transitando a través de este flujo migratorio. Y recientemente, pues las políticas migratorias abiertas que ha asumido el gobierno colombiano ha favorecido y facilitado este proceso. Entonces, aquí tengo que decirle que, bueno, y por supuesto la situación que hoy vive Ecuador ha sido también un disparador del flujo migratorio. Entonces, yo quiero decirle que estos son los elementos causantes, configuradores de este flujo migratorio que hoy vemos pasando por nuestro país. Han pasado 400,000 personas y si usted observa, nunca en la historia esto había sucedido. Esto demuestra clara y sistemáticamente que hemos manejado muy bien esta operación, porque el país se ha dado cuenta de algunos movimientos migratorios en Paso Canoas, pero recuerde que esas personas de Paso Canoas pasaron por Costa Rica y cruzaron al norte. Y si usted observa, el gran componente de la población ni siquiera lo ha notado. Esto demuestra la forma profesional en que se ha manejado desde el punto de vista técnico este flujo migratorio y es importante que se haya hecho así porque esto genera bajo impacto de este flujo en su paso por Costa Rica. Don Mario, ¿cuáles eran las peticiones o las quejas más recurrentes de la población de allá, de Peñas Blancas?
Dice usted, a la salida del tapón del Darién, ¿se Correcto, refiere? ya en suelo Sí, costarricense. Paso Canoas, Paso entonces. Canoas, perdón. Sí. Mire, la mayor parte de gente quiere seguir de manera rápida el flujo migratorio hacia estar lo menos posible y eso hemos creado las condiciones para que esto pase. Desde el punto de vista de los grupos vulnerabilizados, mujeres embarazadas, niños con problemas, han llegado 2 niños que cuando llegaron a Costa Rica lamentablemente venían con condiciones de deshidratación y de afectaciones físicas que aunque murieron en nuestro territorio casi al llegar, pese a que se les dio la atención médica de primera, bueno, lamentablemente no pudieron sobrevivir a lo que es este tránsito. Pues mire, atención psicológica a víctimas de violación, a personas adultas mayores, niños que normalmente viajan en familia, pero también hemos ubicado niños viajando solos, que son inmediatamente, eso sí, puestos a disposición del Patronato Nacional de la Infancia. Han sido casos mínimos, pero los ha habido. Pues bien, el reclamo tiene que ver, el del grueso de las personas, por un rápido paso por el país. Y los grupos vulnerables, pues la atención en relación a su condición de vulnerabilidad. Hace poco, bueno, hace unas semanas vimos un conflicto ahí que se dieron de parte de estas personas inmigrantes con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Se ha controlado esa Hoy situación? mismo ¿Fue un pasó, evento aislado mire, totalmente? hoy mismo pasó. Mire, es que dentro del flujo vienen también personas que sabemos que han salido de prisión, vienen personas que son ciudadanos de la calle, a veces en sus países que de pronto quieren hacer algo distinto, personas que vienen de barrios urbanos marginales de alta conflictividad social, eso lo estamos viendo. Entonces son personas cuyos modales y forma de trato genera problemas de convivencia. Y como dijo nuestro presidente, pues lo cortés no quita lo valiente. Podemos ser muy corteses, ayudar al máximo, pero no vamos a permitir que las leyes costarricenses sean vulneradas por personas que no quieren adecuar su conducta a lo que la ley exige. No permitimos, por ejemplo, que se vendiera comida que no tenía registro sanitario, porque eso nos genera problemas de salud que tenemos que atender en nuestros hospitales públicos pagados por fondos de nuestros contribuyentes. Bueno, cuando a las personas se les quita esa alimentación que habían hecho ellos mismos en condiciones nada sanitarias, pues inmediatamente hubo un grupo que intentó por la fuerza evitar que los inspectores del Ministerio de Salud hicieran su trabajo. Bueno, ahí intervino la fuerza pública, nos empleamos a fondo y detuvimos a 27 personas que actualmente están detenidas en nuestro centro de aprehensión. Hoy sucedió lo mismo con un grupo de personas que quisieron hacer una revuelta exigiendo cosas que era saltarse la fila y que se les dieran privilegios que no es dable dárselos. Entonces, en esto, mire, por la condición del flujo migratorio y a veces la propia violencia que algunos de estos migrantes tienen, pues hace que entonces haya un uso razonable de la fuerza por parte de nuestros uniformados para poner orden. Claro, y es que precisamente, don Mario, eso es lo que nos preocupa a muchos costarricenses, es la capacidad que tiene la Policía de Migración, hablemos de Policía de Migración, inclusive la Fuerza Pública, cuando sabemos que los recursos siempre son limitados en materia de seguridad. Mire, en este caso hemos controlado de forma eficiente, estamos dentro de las capacidades y cuando hemos tenido que ejercer nuestras competencias técnicas, se hace con las capacidades que hemos tenido. No existe, no hemos tenido ningún problema de quedar sobre dimensionados por un evento de orden migratoria. No, desde el punto de vista policial, la situación simplemente se pone bajo control. Don Mario, la última pregunta para dejarlo, sabemos que es complicado la situación actual de nuestro país en tema generalizado de la delincuencia. Hay un plan, ¿verdad?, que próximamente se va a presentar con temas de seguridad, inclusive creo que es en la Asamblea Legislativa. Mire, sí, en esto hemos dicho que el plan nuestro es aplicar en esencia todas las medidas que llevan a una maximización de los recursos administrativos en aplicación de la ley, detener a quien incumple. Y tenemos técnicas, tácticas y estrategias de cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a presentar dentro de este plan de seguridad. Don Mario, muchísimas gracias por su espacio. La verdad es que usted muy bien lo dijo, vemos muchas personas que estamos en San José
que no hemos notado realmente lo que está pasando allá, principalmente en la zona de Paso Canoas, y precisamente por eso, y después de la visita suya y la visita del señor presidente, queríamos tener un panorama más amplio que usted nos explicara, porque realmente, por lo menos en el gran área metropolitana y algunas otras zonas, definitivamente no se ha sentido el tema de estos flujos migratorios. En efecto, un gran esfuerzo de nuestros uniformados. A mí me toca hablar en nombre de ellos, pero hay hombres y mujeres que durante las 24 horas del día trabajan con brazo partido, alma, corazón y vida para la seguridad de los costarricenses. Es un gran honor dirigir a esas personas. Don Mario, muchísimas gracias. Esperemos tenerlo en alguna otra oportunidad aquí tocando temas de seguridad nacional, porque lo consideramos temas de seguridad nacional, no solo seguridad pública. Por supuesto, con muchísimo gusto. Quedo más bien yo muy honrado de estar hoy por primera vez en su programa y que sirva esto para abrir las puertas para seguirnos viendo con mucha frecuencia. Un fuerte abrazo a usted y a todas las personas que nos han visto y escuchado. Muchísimas gracias a don Mario Zamora, ministro de Seguridad, que nos explicó, nos amplió el panorama de qué es lo que está ocurriendo allá en la zona de Peñas Blancas, con su visita y la de don Rodrigo Chávez, el presidente de la República, a la zona para entender un poco todos estos temas de los flujos migratorios que queríamos abordar el día de hoy en el programa. Lo teníamos pendiente y queríamos hacerlo el día de hoy. Así que agradecerle muchísimo a don Mario Zamora por su participación y por toda la información que nos dio referente a la estrategia que se está llevando a cabo en materia de seguridad para atender estas personas o estos flujos migratorios. Vamos a ir a una pequeña pausa para retomar un tema. Bueno, en la Asamblea Legislativa hay una agenda que se está trabajando para tocar todos estos temas de seguridad. Entonces queremos ver qué se ha planteado esta semana en la Asamblea Legislativa. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Construir la legislación adecuada y buscar los recursos necesarios para atender la crisis de inseguridad es lo que busca una reunión entre las jefaturas de fracción, los ministros de Seguridad y Justicia, así como personeros del OIJ, la Fiscalía, la Sala Tercera y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El encuentro es promovido por el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez y será el próximo lunes. Las fracciones cuentan con una lista de 30 proyectos de ley donde plantean sus prioridades en materia de seguridad. El presidente legislativo anunció que llevará a la mesa de discusión la necesidad de perseguir de mejor manera los capitales emergentes del narcotráfico. Lo que hay que pensar es si se puede redactar un proyecto específico de cómo atacar los bienes del narcotráfico, cómo atacar los capitales del narcotráfico, ¿verdad? Y me parece que hay que ver qué redacción se le puede dar, de manera que las autoridades judiciales lo consideren viable, porque aquí está el problema de la prueba, que cambia el sistema, y eso es lo que genera pues algunas dudas sobre su posible constitucionalidad. Arias Sánchez resaltó la importancia de unir esfuerzos para trabajar de manera conjunta. Que es un problema que nos compete a todos, que le corresponde a todos los poderes, pero cada poder en su respectivo rol, en sus respectivas facultades constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Darle a las autoridades los instrumentos, ¿verdad?, las leyes que realmente necesiten para actuar. Tal vez no necesariamente van a coincidir con las que el presidente mandó, pero lo que queremos es que el lunes saquemos cuáles son la legislación que realmente necesitan las autoridades para poder tener los instrumentos para poder ser más ágiles en el combate al narcotráfico. Lo que yo digo es que es un problema conjunto y que tenemos que verlo sin rivalidades, sin tirarnos la bola unos para otros. Es un problema muy serio para estar
calificándolo de una forma u otra. Lo que tenemos que hacer es actuar, y actuar todos. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Esa es información que se generó hoy en Asamblea Legislativa, las palabras de don Rodrigo Arias, que él es el presidente del Congreso, de la Asamblea Legislativa, hablando sobre esas reuniones, bueno, reunión que se va a dar el lunes, otra reunión, han hecho bastantes reuniones para tocar temas de la inseguridad. Yo creo que en el orden del día, del plenario legislativo, de todo el trabajo legislativo que se hace en la Asamblea, los temas de seguridad son los más importantes. Me dijeron que hace poco aprobaron algunos proyectos ahí relativamente no tan importantes. En la Asamblea Legislativa le tienen un nombre a esa lista de proyectos, ¿verdad? Que no son relevantes. Bueno, pues el trabajo legislativo, a lo que consideramos todos los costarricenses, se debe enfocar en temas estrictamente de seguridad, y pareciera que con estas reuniones se siguen tomando los acuerdos, pero el mismo Rodrigo Arias lo dice. Don Rodrigo, ¿qué dice? Hay que ponerse a actuar y hay que definir cuáles son los proyectos de ley que se tienen que aprobar en vía rápida para empezar a luchar directamente con estos temas de narcotráfico. Reunión con el fiscal general, con personeros del organismo de investigación judicial. Bueno, todo eso se va a llevar a cabo el próximo lunes en la Asamblea Legislativa y poner a caminar todos esos proyectos. Recordemos que también en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico habían unos proyectos ahí presentados que están en el orden del día trabajándose y que aparentemente les querían dar una vía rápida, sacarlos de comisión y directamente al plenario legislativo para su análisis, su discusión y su aprobación. Entonces todos los costarricenses estamos solicitando o estamos pendientes de todo lo que se está haciendo en esta materia y ver cuáles son esas herramientas. Recuerden que en la Asamblea Legislativa se mantiene o se sostiene el tema de la declaratoria de emergencia para generar más recursos a los cuerpos de policía. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo contempla de esa manera. Otros profesionales en el campo, inclusive ministros, exministros, hablan de la necesidad urgente de los recursos. Otros dicen, bueno, de que la emergencia es ya y se tiene que trabajar con los elementos que tenemos de inteligencia policial, por ejemplo, y la integración de cuerpos de policía. Eso es fundamental para el tema del manejo de la inseguridad que estamos tratando en estos días. Eso es parte de la información. Volvamos con don Mario Zamora, que también hace poco dio una información, dio una conferencia de prensa estos días, donde habla y podemos ver un poquito sobre esa incidencia criminal, o sea, cómo están los números referente a los crímenes que se están generando en nuestro país y principalmente todos esos homicidios dolosos que hemos estado o que hemos sido testigos los costarricenses. Este fin de semana hemos logrado la detención de 5 sicarios ligados a la banda de alias Diablo por parte de la fuerza pública mediante un retén de policía. En esta operación, además, también de forma paralela, se ubicó un grupo que portaba más de 32 armas de fuego, entre esas ametralladoras, subametralladoras, un lanzagranadas, granadas y diferentes revólveres y pistolas. Además, se logró la incautación en este grupo de más de 50 kilos de droga. Estos son golpes muy importantes y en esta administración, señor, es cuando la banda de alias Diablo ha sido la más afectada en cuanto a detención de sus miembros y sobre todo a detención de sus sicarios. Otro golpe muy importante también fue dado por la fuerza pública en el búnker ubicado en Atillo, en donde se incautó una cantidad importante de droga, así como de armas de fuego. Esto refleja el trabajo conjunto tanto de la Fuerza Pública, la PCD, el Organismo de Investigación Judicial y también el Ministerio Público mediante su dirección funcional. Como hemos venido reiterando, las constantes acciones policiales repercuten en distintos delitos. Esta semana de trabajo permitió que 3.173 personas fueran aprehendidas, esencialmente 1.200 de ellas por tenencia e infracción a la ley de psicotrópicos.
105 detenidos por capturas e infracción a la ley de armas y explosivos, 12 personas relacionadas con delitos contra la vida, aquí hay un número importante de eventuales sicarios, y 94 de ellos con órdenes de aprehensión en ese escenario total de personas detenidas. También hemos tenido que enfocarnos en la detección de armas, detectando 317 armas blancas, 59 armas de fuego, quizás es de las semanas con mayor decomiso de armas de fuego en manos de la criminalidad, recordando que se encontraron no solo 55 armas cortas, sino 3 armas largas, así como una de las que se denominan armas hechizas. Estas acciones permitieron también el decomiso de 28 motocicletas, 63 kilos de cocaína y 8 kilos de marihuana. Señor presidente, tomando como comparación la anterior semana de trabajo, del 25 de septiembre al 1 de octubre, encontramos que hubo una reducción de 4 homicidios, una reducción de 298 denuncias de delitos contra la propiedad, es decir, en términos generales, una disminución del 38%. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Teníamos las palabras de don Mario, que hoy amablemente compartió también en el programa para hablar un poco de los temas migratorios, los flujos migratorios. Bueno, lo escuchábamos igual dando un reporte al señor presidente, a toda la ciudadanía, pero desde Casa Presidencial, donde nos dice que casi 3.173 personas fueron aprehendidas, 105 capturadas con armas de fuego, 12 por delitos contra la vida o personas que tal vez o que tenían órdenes de captura, y 59, armas de fuego fueron las decomisadas. Entonces, ahí nos está hablando don Mario, dice que hay una reducción de 4 homicidios de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre, también 18 motos decomisadas. El tema de las motocicletas, bueno, ha generado alerta. Lógicamente, todos estos sicarios que andan actuando, que andan asesinando personas, lo hacen en su mayoría con motocicletas, ¿verdad? Un conductor y el tirador que va en la parte trasera con un arma de grueso calibre, o inclusive hemos visto con pistolas. Muchos de los actos se dan ese es el móvil, esa es la manera como están atacando, y lógicamente hay que ponerle los ojos a este tipo de trabajo o este tipo de modalidad que utilizan los sicarios desde motocicletas. Entonces, todos los trabajos preventivos, todos los retenes policiales de fuerza pública, la policía de tránsito, todos los controles vehiculares, bueno, tienen que ir dirigidos, lógicamente, al tema de las motocicletas, que son los que están generando mayor problema en el tema del sicariato. Bueno, es un buen mecanismo y al parecer, bueno, hay una reducción de 4 homicidios, ¿ok? Con esa gran cantidad que ya tenemos este año. Eso es lo que habló o la información que ha dado don Mario Zamora desde Casa Presidencial. Pero también tenemos reacciones. Se genera mucha noticia con el tema de la seguridad en este país, aunque esperaríamos que no fuese de esa forma y tocar otros temas tal vez de estrategia y planificación, pero sí hay que saber cuál es el contexto en actualidad. También funcionarios del organismo de investigación judicial declaran y alzan su voz en el Congreso Legislativo. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. El director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, señaló que desde el 2019 se había advertido que la disminución en los recursos a los diferentes cuerpos policiales ocasionaría un aumento en la criminalidad del país. Esto al tiempo que dijo que el país podría cerrar el año con más de 900 homicidios, cifra que afectaría severamente la imagen de Costa Rica. Así de contundente fue el jerarca policial quien compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se refirió al ilimitado presupuesto y las necesidades que tiene la institución. El 4 de diciembre de 2018 hay una situación que se genera en el país y es la Ley de Finanzas Públicas. Ese día se aprueba esa ley. Entonces, inmediatamente para el año siguiente,
nos aplican el IVA, o sea, 2018, 2019 aplican el IVA, se le reduce el presupuesto a los cuerpos policiales y también, aquí voy a hacer una infidencia, pero esto me lo ha contado a mí don Michael Soto en su momento, porque él era el ministro de Seguridad, ahora es compañero de trabajo mío, que también en ese mismo año les ordinarizaron el dinero que provenía del impuesto de las personas jurídicas. Entonces eran 20,000 y resto de millones que utilizaba la policía, fuerza pública en este caso, y para el siguiente presupuesto le dijeron, ahí están, pero ¿dónde están? Decía Michael, ahí está en el presupuesto, pero no lo veo, o sea, tengo los mismos 270,000 millones, no, ahí están, desde por entendido que ahí está la plata, o sea, se le restó esa posibilidad a fuerza pública con 20,000 millones de colones que ya por dicha en este gobierno lo recuperaron, pero ese es el impuesto de personas jurídicas que se le había restado en su momento. Y entonces llegamos con todas estas afectaciones que a nosotros no nos ha posibilitado comprar absolutamente, prácticamente nada. El diputado Gilberto Campos, de Liberal Progresista, consultó sobre la fecha en que el OIJ advirtió sobre el peligro de reducir este presupuesto. Entonces, don Randall, tenemos una relación directa entre la reducción presupuestaria y el aumento de la criminalidad del país. Eso es lo que es evidente, entonces. Nosotros lo dijimos en mayo del 2019 en reporte de situación, el peligro que existía en el país de hacer reducciones en los presupuestos de seguridad, no nosotros, sino también, eso lo dijo aquí el gobierno de los Estados Unidos, muchas instituciones lo dijeron, el peligro que había que tener si se le reducía el dinero a los cuerpos policiales por un tema de crisis fiscal, dicho y hecho. El diputado Horacio Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana preguntó sobre el procedimiento que utiliza el OIJ para construir el presupuesto. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza? Porque, don Randall, a mí me preocupa algo, ¿verdad? Y el algo es que quien genera y quien inicia el presupuesto es el Ejecutivo, no es el Legislativo. El Legislativo aprueba el presupuesto, ¿verdad? Ahora bien, yo los considero a ustedes que tengan que venir a una comisión de hacendarios a pedir dinero, cuando realmente quien le presenta al legislativo es el ejecutivo el presupuesto. Y cuando hacen esas declaraciones digo yo, pero ¿será que no entienden? ¿O será que también ustedes no tienen esa posibilidad de decirles, señores, no me rebajen porque es que no me alcanza el dinero? ¿Cuál es el procedimiento que utiliza Hacienda con ustedes? Antes, les estoy hablando de hace algunos años, se podía de alguna forma solicitar más dinero, había algún espacio para hacerlo. Ahora el problema es que hay un sistema informático, te dan ya los parámetros, te dicen este es el monto de tal partida, este es el otro monto de tal partida. Si usted si usted sobrepasa de esos montos, inmediatamente el sistema no te lo deja, no te lo recibe, no te permite ingresar los datos, entonces tenés que limitarte o ajustarte a estos montos que ya vienen precargados en el sistema informático que genera Hacienda. Entonces, la posibilidad ahorita real de poder incluir algún monto extra más allá del que está preaprobado en este sistema es nulo, cero. El diputado oficialista Waldo Agüero consultó sobre el tema de homicidios, específicamente cuántos se resolvieron con personas detenidas y cuántos están pendientes. ¿Cuántos se llevaron a juicio y cuántas condenatorias hay? Además de eso, ¿son producto del crimen organizado? En cuanto a lo que son homicidios, esa pregunta me la habían hecho en Casa Presidencial, yo ahí llevaba el dato. Del año 2020-21, por ejemplo, tuvimos una resolución del 63%, 62%, en ese rango andamos en la actualidad. De este año en particular, este año sí manejo las cifras bien, son 94 homicidios resueltos, 24 no resueltos. Al final, si usted lo compara con otros países como Estados Unidos, ellos resuelven un 62% de homicidios, tomando en cuenta los homicidios culposos, que aquí no se toman en cuenta, aquí nada más estamos hablando de homicidios dolosos. Esa es la estadística de OIJ. En su argumentación, el director del OIJ también pidió a los legisladores un proyecto de ley que agilice el levantamiento del secreto bancario para poder devolverle a los ciudadanos el dinero que es robado por los delincuentes por medio de fraudes informáticos. Zúñiga dijo que según cifras de ese cuerpo policial, se han robado un total de 120,000 millones de colones en lo que va del año. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Les recuerdo que usted puede ser parte del programa Seguridad Nacional.
Usted puede anunciarse con nosotros y hacer más grande nuestra comunidad de Radio Costa Rica y el programa Seguridad Nacional. Anúnciese con nosotros, sea parte de sus empresas de seguridad electrónica. Todo comercio tiene las puertas abiertas aquí en su espacio Seguridad Nacional, un espacio que está diseñado para apoyar a las personas y lógicamente atender y conocer un poco más del tema de la seguridad nacional. Les recuerdo también que tenemos nuestro número de teléfono, que es nuestro número de WhatsApp, que es el 7014-5003, 7014-5003, donde usted puede dejar sus mensajes, compartir con nosotros, al igual que también en el Facebook de la radio, de Radio Costa Rica y la transmisión que hacemos en directo. Ahí puede dejar sus mensajes, tenemos algunos mensajitos aquí por medio del WhatsApp. Nos dice don Randall B, nos dice: el tema de los flujos migratorios es una problemática muy grande en Paso Canoas y son personas que dejan demasiado basura, promoviendo un problema ambiental, ¿ok? Es un mensaje interesante con esta problemática. Creo que don Mario habló algo de 9 toneladas, sí, 9,000 kilos de basura en estas zonas. Así que atendiendo el mensaje de don Randall, don Víctor nos dice: lamentablemente en esos flujos migratorios viene mucho delincuente, muchas personas a hacer el mal y que andan buscando cómo quedarse en nuestro país. Ese es el mensaje de don Víctor. También tenemos mensajes de Pamela, que dice: en la zona de Paso Canoas hemos visto como la gente está indignada y ya no saben qué hacer con tanta basura. Bueno, pareciera que el tema de la basura sí es preocupante para muchas personas, inclusive para personas tal vez que hemos estado viendo las noticias, no estamos en contacto tan real con el área de Paso Canoas. Tenemos otro y un último mensaje de Freddy Artavia. Dice: esas personas que vienen indocumentadas muchas veces vienen huyendo de su país porque han cometido actos delincuenciales. Deberían ser más estrictos con estas personas y no darles ningún tipo de tratamiento o algún tipo de beneficio. Dice también el caballero en nuestro segmento de las redes sociales, donde usted también opina y envía sus mensajes. Hay algo que no podemos dejar de lado de comentarlo, por lo menos, que es lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que aconteció, lo que está aconteciendo esta semana allá en el Medio Oriente, todo el conflicto que se ha generado en Israel, en la Franja de Gaza. Lamentablemente hemos visto, los últimos reportes hablan de 1,200 muertos en Israel tras ataque de los Hamas. ¿Ok? Entonces, es preocupante. Inclusive Israel está atacando, según lo que dicen estas fuentes noticiosas, está enviando y está bombardeando zonas de la Franja de Gaza donde se cree que hay militantes del grupo de Hamas, pero también se mezclan estas personas en estas guerras que no son convencionales, se mezclan y se bombardean sitios donde hay civiles también. Eso es la complicación que se tiene. Por lo tanto, también organismos internacionales como la ONU pide y dice que Israel se puede defender, lógicamente, ante cualquier ataque, pero que tiene que hacerlo siempre bajo el marco de la protección y los derechos para las personas civiles. Entonces eso se está generando en la zona allá de Israel, los bombardeos constantes. Se dice que más de 1,200 personas fallecidas en ese conflicto que se está dando. Personas, se han descubierto personas, bueno, ahora que ya las fuerzas militares están dentro de Gaza, se han visto cómo se han topado rehenes ya mutilados, asesinados, inclusive antes en el ataque que se dio, bueno, muchas de las casas de personas que no se pudieron llevar como rehenes, les prendían fuego a sus habitaciones, a sus casas de habitación. Bueno, tremendo eso que pasó o que está pasando allá en Israel, y es parte de esta globalización o todos estos elementos que gracias a la tecnología ahora nos damos cuenta fácilmente y podemos estar al tanto de lo que los conflictos que se están dando a nivel mundial. Entonces es algo para seguirlo, un tema de seguridad nacional que podemos tocar, y en su momento podemos invitar a un experto en el tema del Medio Oriente para que nos explique cómo se va a desarrollar este conflicto, la duración que puede tener este conflicto, quiénes más se pueden involucrar, y lo peor de todo es establecer si se pueden dar algunos actos terroristas fuera de estas regiones, ¿verdad? Más que todos los países que están prestando colaboración
hablando directamente, por ejemplo, de los Estados Unidos, que ya ha enviado buques de guerra y también aviones con material de algún tipo de ayuda militar. Así que eso es lo que está ocurriendo alrededor del mundo y queríamos conversarlo al menos un poquito aquí en su programa Seguridad Nacional. Vamos a ir, después de una muy breve pausa, al segmento de los tips de seguridad. Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero. Siga estas recomendaciones. Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude. Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente y comuníquese con su banco. Además, denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Estamos llegando al final ya de nuestro programa Seguridad Nacional. Hoy tuvimos la visita de don Mario Zamora vía Zoom y nos comentó un poco sobre el tema de los flujos migratorios y cómo está la situación allá, principalmente en Paso Canoas, después de la visita que hizo él con el señor presidente, o la visita que hicieron estos funcionarios allá a el Darién, también conversando con funcionarios homólogos en Panamá y la situación que se está dando. Vamos a terminar con un par de consejitos de seguridad para que usted se lleve, para que recuerde. Aquí en Seguridad Nacional nos preocupamos también por la seguridad ciudadana. Algunos de los consejos: manténgase alerta y sea consciente de su entorno. Hay muchos distractores, el teléfono celular, andar con audífonos. Todos estos son distractores que lamentablemente nos vuelven más vulnerables en espacios y zonas abiertas. Tenemos que dar la impresión, o siempre tenemos que conocer, sentirnos confiados y saber hacia dónde nos dirigimos. Debemos saber hacia dónde vamos, cuál es la ruta idónea y así evitar algunas complicaciones en lugares oscuros o en lugares peligrosos. Siempre sepamos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese sitio. Si no se ve o no se siente bien, puede que no lo sea. Confíe en ese instinto lo tenemos por algo. Es un gran consejo. Si algo no nos parece que está acorde con la situación, se ve amenazante, bueno, pues confiemos en ese instinto que todos tenemos. Estamos llegando al final de su programa Seguridad Nacional, esperando que haya sido de su agrado y esperándolos para una nueva cita el próximo jueves al ser en punto las 6. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez.